En este video vamos a hablar un poquito sobre las ventajas que te otorga, si realmente es una ventaja hablar inglés o no hablar inglés, desde mi perspectiva, desde mi opinión, como estudiante en el extranjero. Tal vez la edición del video no sea la mejor, puesto que no pretendo hacer mucha edición al respecto, solo me gustaría hablar de mi opinión y pues espero que les pueda ser de utilidad para aquellas personas que estén pensando tal vez en inscribirse a un curso de inglés o tal vez estén pensando en hacer carrera en el extranjero o cualquier otra razón que pudieran pensar por la cual les sería útil aprender el idioma. La respuesta corta es: yo creo que sí es muy importante aprender inglés. La respuesta larga pensaría que es: depende de lo que quieras y de tus objetivos, tanto profesionales como personales. Yo empecé estudiando inglés, me parece que desde los 8 años, porque mi tía era maestra de inglés y siempre le dijo a mi mamá que era importante que yo empezara a aprender inglés desde una edad temprana para que cuando yo fuera más grande pues pudiera sacarle provecho a la lengua. Estamos hablando de, no sé, tal vez 1999. Yo iba a una escuela particular, como mi familia no tenía mucho dinero para pagarla, pues mi tía nos ayudaba con la colegiatura y esos fueron mis primeros acercamientos al inglés, junto con los videojuegos, ya que un primo mío tenía pues Game Boy o Game Boy Advance y él jugaba Pokémon, Zelda, bueno ya saben, los típicos, que aunque suena cliché, yo me quedé enganchado con estos juegos y pues en ese entonces yo no tenía internet, no había internet, o al menos en mi casa no había internet. Por lo que para aprender un poquito de la historia del juego o de muchas mecánicas, pues siempre jugaba con un diccionario conmigo. Y en conjunto con mis clases de inglés, más jugar los videojuegos, siento que me ayudó a entender un poquito, a envolverme con la lengua. Ya saben, a entender un poquito más pues ciertas cositas, aunque yo todavía no entendiera completamente cómo hacer una estructura gramatical, mucho menos hablar. Sabía leer y entender. Escribir pues no sabía mucho. Luego, conforme fui creciendo, entré a la secundaria, yo seguía tomando clases de inglés. Claro, en la secundaria empezamos a tomar clases de inglés, sin embargo, pues en ese momento la calidad de la educación inglés en la escuela pública no es la mejor. Sin embargo, también me adentré en el mundo de Yu-Gi-Oh! Y de las cartas y bueno, necesitaba saber inglés para poder jugar y entender lo que estaba jugando. Seguía jugando videojuegos y fui mejorando mucho. A la par de todo eso, lo que yo empezaba a hacer era escribir en una libreta pues pequeñas historias o pequeñas cosas de lo que me pasara en el día o de lo que yo pues no sé, a lo mejor de un día cotidiano que comí, que hice, donde fui, a quienes vi en inglés, aunque fueran pequeñas oraciones. Y esas yo se las llevaba a mi maestro inglés para que me las corrigiera. Y de esa forma siento que empecé a mejorar un poquito mi escritura. Los años pasaron, gracias a Dios pudimos conseguir internet en la casa, teníamos cable y ya que entré a la preparatoria empecé a frecuentar mucho, no es frecuentar, ver mucho más el canal Warner con Friends, que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero para mí fue muy práctico poner la tele de fondo y ver los episodios, ya que siento que me ayudó mucho a entender, ya que el inglés que se maneja en esa serie es un inglés muy sencillo y es bastante práctico. A la par de todo eso, algo que también me ayudaba mucho, pues era tratar de hablar solito. Yo hablaba solito, de repente, a mí mismo, pequeñas oraciones, pequeñas cositas, aunque pareciera un loco, aunque pareciera un farol, le decimos en Mérida. Este, Trataba de hacerlo cuando yo estaba solo en casa o si estaba caminando. Y siento que me ayudó mucho también a mejorar. Todas esas estrategias las he aplicado por gusto personal en otros idiomas que también he tenido la oportunidad de aprender. Y esa básicamente es mi historia. Obviamente si combino todos estos años en los que me la pasé jugando videojuegos, cartas de Yu-Gi-Oh, veía programas de televisión como Friends en inglés y aparte asistía a clases, más las clases de la escuela secundaria y preparatoria, siento que me ayudaron mucho a forjar una base fundamental, pero seguía siendo incapaz de hablar, puesto que nunca había yo tenido un acercamiento con un nativo. Luego entré yo a la universidad y en el año 2010 un familiar mío
vino de Estados Unidos y trajo creo que era su sobrina. Ella es gringa, 100%, y no hablaba para nada español. Entonces, como sabían que yo, según sabía inglés, me la presentaron y durante todo ese verano compartimos mucho tiempo juntos y me sirvió muchísimo para darme cuenta que no era tan malo para hablar inglés. Sin embargo, no tampoco era la mejor, ¿saben? No tenía yo las mejores formas de comunicarme. Creo sinceramente que ese primer acercamiento rompió el hielo y para mí fue un parteaguas para darme cuenta que a pesar de que yo dijera cosas mal, de que no pudiera hacer las estructuras correctas, era capaz de poder expresarme en otro idioma. Claro, tenía yo que pensar mucho lo que iba a decir, tenía que pensar cómo formular las oraciones, todo este tipo de cosas. Creo que fueron tiempos, sobre todo ese verano, fue muy importante para mi formación y para la confianza mía para poder presentarme en inglés o entablar una conversación. Me di cuenta que puedo entender a un nativo y aunque yo le preguntara varias veces, ¿me podrías repetir lo que dices, por favor? Siento que pudimos entablar una amistad muy genial y pude entender muchas cosas de su cultura que yo desconocía, ya que yo soy del sur de México. Realmente yo considero, o al menos en ese entonces consideraba que nuestro acercamiento con el inglés no es igual que en la frontera norte, por ejemplo, Monterrey o no sé, Tijuana, etcétera. Realmente hablar de inglés en Mérida era pues algo que no se tocaba mucho en ese entonces. Luego de todo eso, mi otro acercamiento muy importante y por lo cual considero que ahí fue la primera vez en donde vi el fruto de haber dedicado tiempo a entender y aprender el inglés fue en 2015. Conseguí una beca del gobierno mexicano para ir 3-4 meses a Washington, D.C. y hacer un pequeño internado, una pasantía, mis prácticas profesionales de la carrera. Y las empecé a hacer en una empresa que se llama Ipsos. Ipsos era una empresa donde no había ningún latino, al menos en la oficina de DC. Yo siento que me forzó muchísimo a hablar inglés, porque aparte ya no era un inglés simplemente conversacional cualquiera, era un inglés profesional, porque me encargaban tareas que aunque no eran muy complejas, yo tenía que demostrar pues cierto manejo del idioma, tenía que saber expresarme, tenía que saber preguntar, oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿está bien este trabajo? Y bueno, el ambiente y la gente fue maravilloso. Fue la primera vez que tuve un acercamiento con el inglés británico ya en persona, pues la encargada de esa oficina era británica. Ella es más bien de Londres. Conocí gente increíble, fue gente que me apapachó y considero que de 9 de la mañana a 5 de la tarde, diario, de lunes a viernes, por casi 4 meses, wow, la cantidad de confianza que gané en mí mismo para poder expresarme fue increíble. Y fue la primera vez que me di cuenta que hablar un idioma, un segundo idioma, no solamente te da la oportunidad de conseguir ciertas oportunidades profesionales o personales, más bien profesionales diría yo, y te da cierta ventaja sobre el resto en términos estudiantiles o profesionales, como dije, para conseguir un nuevo trabajo, conseguir becas, poder hacer pasantías, etc. Puesto que si yo no hubiera podido demostrar ante el gobierno que tenía cierta fluidez de inglés, nunca me hubieran dado la beca para poder ir a Washington. Y considero que luego de la pequeña, 5 años antes de la experiencia que tuve con esta persona hablando inglés nativo, con este nativo hablando inglés, 5 años después ya había perdido toda esa capacidad. Sin embargo, considero que esta experiencia en Ipsos fue magnífica, puesto que recuperé todo lo que había perdido, mejoré mucho más. Siempre les pedía a las personas que por favor me explicaran si yo decía algo mal, me corrigieran. Siempre fueron muy amables, fueron gente increíble que siempre estuvo ahí para apoyarme cuando yo lo necesitara en términos del idioma inglés. Ese es
en resumidas cuentas, mi historia con el inglés antes de venir a estudiar a Inglaterra. Hoy por hoy me encuentro estudiando un doctorado en la Universidad de Durham, como pueden ver aquí. Es una universidad muy importante de Inglaterra y mi primer acercamiento con ellos fue a través de un programa que era Jóvenes de Excelencia Banamex en el 2016. Y esto fue porque mi supervisor, mi supervisor de la carrera, de mi tesis, al saber que yo hablaba inglés, me sugirió aplicar una convocatoria que estaba siendo formada entre mi universidad y Banamex y otras universidades del país. Justo en ese entonces yo recién había presentado el examen TOEFL, el IBT, y saqué un 92, yo creo, sobre 120, que era B2 aproximadamente. Sí, creo que es B2. Yo apliqué con esa calificación al programa y no quedé seleccionado porque el programa era para traer gente a mejorar su inglés. Como me dijeron que mi inglés era intermedio avanzado y suficiente para entablar una conversación, ya luego ellos se pusieron en comunicación conmigo y fue que mi actual supervisor de doctorado me ofreció el proyecto en el cual estoy trabajando. Nuevamente creo que el inglés me ayudó mucho y tener cierta fluidez en todos los aspectos: escritura, lectura, hablarlo y ¿cuál es el otro? Escucharlo. Fueron pues clave para que mi supervisor tuviera la confianza de mandarme una propuesta de trabajo. Si yo no hubiera tenido el inglés al nivel que lo tenía, tal vez no hubiera ocurrido esta oportunidad. Bueno, esto me lleva a un punto muy importante, que creo que en los días que corren actualmente el inglés lo tenemos por todos lados, en series, en las redes sociales, en los memes, y estamos ya tan empapados del inglés que estoy seguro que muchos de ustedes lo pueden leer y lo pueden escribir y entender. Pero yo creo que el potencial realmente de la lengua radica en poder expresarte. He conocido mucha gente, tanto mexicana como de otros hispanohablantes, que no tienen mucha fluidez al hablar inglés. Yo no considero ser una persona increíblemente fluida, pero creo que me puedo expresar bastante bien. Y eso me ha dado muchísimas oportunidades ya aquí para conectar con otras personas, ya que mientras más te sepas expresar, más puedes ser tú mismo. Luces menos robótico, por así decirlo, pensando las ideas, y más bien puedes expresar tu forma de ser. Me ha ayudado a hacer un contacto con mis compañeros de laboratorio increíble. Nos entendemos súper bien, nos apoyamos entre nosotros. Me ha ayudado a conocer otras personas y poder entablar diferentes proyectos con ellos, debido a que se sienten identificados conmigo y sienten que pueden confiar en mí y yo en ellos, porque nos entendemos muy bien. A pesar de que puedas tener un buen listening, a pesar de que puedas tener un buen writing o un buen reading, eso no significa necesariamente que puedas hablar bien. Si no puedes hablar bien, no puedes expresar completamente, no puedes mostrarte como realmente eres. Y considero que eso es muy importante y es una parte muy importante que hay que trabajar en el momento de estar aprendiendo la lengua. Yo, gracias a Dios, pues tuve este acercamiento con esta chica nativa y eso me dio mucha confianza. Pero antes de todo eso, yo ya hablaba solo, trataba de escribir y leer lo que yo escribía, y siento que eso, a pesar de que a lo mejor puedes pensar es una tontería, me ha ayudado mucho y me ayudó mucho en ese entonces para poder expresarme en el momento que conocí a esta chica. Y todo eso vino detrás también en el momento que tuve la oportunidad de ir a DC y que pude seguir aprendiendo más de la lengua. Considero que es definitivamente, te abre mucho las puertas al momento de buscar trabajos. He tenido la oportunidad de aplicar a algunas entrevistas que pues al final no quedé porque pues terminé viniendo para aquí. El inglés era un requisito y era un inglés conversacional, poder entablar una conversación con alguien más. Tengo amigos que son muy buenos hablando inglés, que tienen trabajos muy buenos gracias a poder ser capaces de expresarse en inglés, y definitivamente creo que es una herramienta muy poderosa que te va a abrir muchas puertas siempre y cuando
la entrenes, porque considero que no sé, bueno, desde mi particular punto de vista, los idiomas, pues mientras más los practiques, a pesar de que tal vez no sea correcto hacerlo solo, pues si no tienes con nadie más, creo que es la única forma. Mientras más los practiques, más vas a mejorar. Hoy por hoy, pues certifiqué también el idioma francés ya hace unos 2 años en un B2, un nivel B2, y estoy aprendiendo chino. Me siento muy muy contento de los avances que logré en el francés, yo solito, sin ir a ninguna academia, utilizando podcasts y utilizando los métodos que comenté anteriormente para mí mismo. Y aunque con el chino es un poco más difícil por los caracteres y la lectura, etcétera, también lo he estado aplicando y siento que me ha ayudado mucho a mejorar. El idioma es mucha dedicación, tienes que tener cierto cariño por él, o compromiso o disciplina. Si no te gusta tanto, pero tus objetivos es conseguir un estudio de posgrado en el extranjero o conseguir un trabajo en el extranjero, saber inglés es un requisito indispensable. Por eso te repito, si no te gusta el idioma, considero que es importante que, aunque no te guste, pero si tu objetivo es hacer un estudio fuera o tener un trabajo fuera, tienes que tener disciplina para aprender, a pesar de que no te guste. Y bueno, esa es mi historia con el inglés. En el video pues no lo... simplemente quería yo hablar ante la cámara. Perdonen los errores que he cometido al momento de hablar. Este tipo de videos donde no hay ningún guión ni nada que seguir, pues me siento más libre, pero al mismo tiempo cometo muchos errores. Si quisieran ver un poquito más de videos de este estilo, pues por favor, ya saben, dejen un like o dejen un comentario. Y pues bueno, espero que les guste, que les sirva mi experiencia un poquito. Y bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos en el próximo video. Nos vemos, hasta luego.